Bien, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a este estudio en esta noche. Querido Dios, amoroso Padre, Señor, no tenemos nada que ofrecerte, solo un corazón dañado, corrompido, engañoso. Pero tú estás anheloso y amoroso de que podamos compartirlo contigo para que tú puedas, Señor, obrar en nosotros, para que tú puedas ayudarnos a salir de nuestro estado egoísta y poder vivir una vida altruista. Señor, somos malos por naturaleza, pero deseamos que un día, en plenitud, el amor del cielo se manifieste por medio de nosotros, por tu gracia y amor. Que en esta noche tú eres el poderoso y tú haces las cosas conforme a tu voluntad. Así que, Señor, ayúdanos a confiar y a tener fe en ti, que nada pasará conforme a tu voluntad. Y lo que pase, pues será tu voluntad que lo permite para ver cómo está nuestro engaño. Renegamos, nos quejamos, reclamamos, juzgamos, cuestionamos, pues, Señor, es para que aprendamos a esperar en un así dice el Señor. Acompáñanos para aprender. Queremos aprender no para nosotros, sino para ayudar a los demás. Te complaces en compartir, Señor, y queremos que nosotros también podamos tener ese sentir fuera del maldito egoísmo que nos consume, solo para ayudar a los demás en el amor que tú nos ofreces. En ti, Jesús, pedimos todas estas cosas para que el grande Maestro, el Espíritu Santo, nos guíe a toda la verdad, porque nosotros queremos ser guiados a toda la verdad. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Bien, estimados, vamos a iniciar el tema número 8 del libro y se titula La balanza del espíritu. Vamos a estar muy atentos y, por ende, eh, vamos a ir despacio, pero seguros con que Dios nos va a ir guiando de la mano. Todas las necesidades del espíritu son buenas. En el amor, la libertad, la armonía, la verdad, etcétera, no hay nada negativo. Fuimos creados para lo bueno. Que no se nos olvide eso. Por eso necesitamos conocer la estructura, las leyes que nos gobiernan, cómo Dios nos formó, cómo Dios nos hizo. Y es algo que en estos momentos la religión y la ciencia no aceptan o no promueven conforme a la Biblia, sino que han llegado a sus conclusiones propias basadas en conjeturas humanas y no en lo que Dios dice en su palabra y en su inspiración. Todo lo que el hombre desea es bueno. Nadie tiene una necesidad mala. Precisamente porque tenemos necesidades buenas, el espíritu rechaza siempre lo que es contrario a sus necesidades. La injusticia, la coacción, la pelea, la fuerza, la mentira. No nos gusta la infelicidad. Así estemos en un engaño, no nos gusta la angustia, porque no fuimos creados para ella. No nos gusta eh, el dolor, porque no fuimos creados para ello. Pero nos gusta lo bueno, nos gusta la felicidad, nos gusta la alegría, nos gusta la compañía, nos gusta el amor. Pero interesante. Si no nos gustan si no fuimos creados o para que nos gusten las cosas malas, ¿por qué hoy estamos como estamos? ¿Por qué, digamos, nos gustan las cosas malas hoy? Es un caso interesante que debemos analizar. ¿Por qué me gusta lo malo? Porque creo que es bueno. El que consume marihuana porque es mala o porque él cree que es buena. Porque él cree que es buena. En el capítulo anterior hablamos que el espíritu solo cree lo que es verdad para él. Y aún una mentira, si yo la creo, es verdad para mí. Entonces, el alcohólico
cree que el alcohol es bueno. No lo tomarías si él pensara que fuera malo. ¿Por qué no consumimos venenos? Porque no creemos que sea bueno. Pero si consumimos cosas que nos perjudican y lo hacemos porque creemos que son buenas. De paso, pecamos porque creemos que es bueno. Nadie peca porque cree que es malo. No. Adán y Eva comió del fruto porque creía que era malo, porque pensaba que era malo o pensaba que era bueno. Ahí está. O sea, no necesitamos eh, analizar más, sino que sencillamente fuimos creados para lo bueno, solo que algo pasó y vamos tras de ese rastro que nos va a llevar a la raíz del problema. Y conociendo el problema podremos buscar una solución en la fuente. Porque el hombre acaba haciendo, ¿por qué el hombre acaba haciendo el mal si solo tiene necesidades buenas? Debe haber un engaño por el cual el bien que el hombre desea se convierte en maldad. De hecho, queriendo el bien, pero por la fuerza, el hombre acaba haciendo el mal. Y hablábamos un poco de la compulsión, de la opresión, de la fuerza. Cuando los padres quieren obligar a los hijos a hacer lo bueno, eso no es bueno, eso es malo. Cuando el esposo o la esposa quieren obligar a su pareja a que se comporte o a que haga lo que a ella o a él le parece, eso tampoco es bueno, porque la opresión no viene de Dios, la compulsión es algo satánico, el control, todo eso. Ahora, todo esto basado en el egoísmo, pero obviamente Dios nos creó para controlar, para ejercer poder, inclusive para juzgar, pero lo hemos hecho desde el engaño y eso es lo malo. Por eso necesitamos aprender las cosas como son para empezar a hacerlas bien como Dios nos creó. Las necesidades espirituales son información espiritual. ¿Qué son las necesidades espirituales? Información. Es decir, la alegría es información, el amor es información, la compañía es información, la seguridad es información. Por lo que en él es, por lo que el espíritu se alimenta de palabras, imágenes, etcétera. Por eso leemos la Biblia, porque allí encontramos la información que nuestro espíritu va a transformar en lo que necesitamos. En imágenes. Por eso Dios nos manda a contemplar la naturaleza, a contemplar las flores, la creación de Él, porque a través o por medio de ella recibimos o tomamos lo que necesitamos al ver al Creador, al tomar de Él. Pero ¿recoge el Espíritu cualquier información del exterior? Existen ciertas condiciones para que el Espíritu tome la información. Aquí está lo que le mencionaba que creía que estaba en el otro capítulo, pero estás en este. Dice, ser verdadera, la información debe ser verdadera. El espíritu no puede asumir algo que no cree que es verdad. Creo que se puede mencionar lo que aconteció hace años atrás, donde hubo el encerramiento mundial y dijeron que un virus estaba matando a la gente. En ese tiempo, escuchamos la información y ¿qué sucedió? ¿La tomamos como verdad o creímos que era una mentira? Si comenzamos a escondernos y a taparnos, fue porque la creímos y empezamos a vivirla, porque aunque fuera una mentira, ahora es una verdad que nosotros creemos. Cuando nos dicen que somos feos, es una mentira, pero si me la creo ya es una verdad para mí. Dos, corresponder a las necesidades del espíritu y del cuerpo. Yo no voy a tomar una información que no la necesite, que mi cuerpo no la necesite, ni mi espíritu la necesite. O sea, lo que no me sirve, lo desecho. Por eso muchas personas no están
conectadas en esta noche, aunque saben. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no necesito de lo que están diciendo allí, prefiero ver el partido, prefiero ver la telenovela, la serie, la película, etcétera. ¿Por qué? Porque el espíritu solo acepta de acuerdo a sus necesidades. Debe ser necesaria para la tarea a realizar. O sea, a- satisfago mis necesidades porque tengo que hacer algo, tengo que realizar algo y porque creo que me conviene. Entonces, por eso la tomo. Si el espíritu no tuviera necesidades ni una tarea que realizar, no tendría que evaluar ni tomar información. ¿Cómo evalúa el espíritu la información? Para evaluar la información, el espíritu necesita una balanza. La balanza del espíritu es la identidad. Escuchen, la respuesta a la pregunta, ¿quién creo yo que soy? Y recordemos que solo hay dos identidades, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora, ¿quién creo yo que soy? Esa es una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Cómo toma el espíritu una información? Aquí viene. ¿Cómo toma el espíritu una información? Mediante la fe. ¿La fe que toma? Pero antes de creer o no creer una información, ¿qué toma la fe? Información, toma la información. La fe toma la información. El espíritu debe confiar en una unidad de medida, o sea que antes de la fe hay confianza, en función de la cual se toma la información. Esa confianza es la fuente de la información. O sea, la confianza que yo tengo es en esa fuente de información, esa unidad de medida. En la balanza del espíritu, que es la identidad, se sitúa la unidad de medida inmutable. ¿Qué significa esto? Que para yo confiar en algo, perdón, que para yo tener fe en algo que me dicen, primero debo confiar en esa persona. Tomando el mismo ejemplo de hace 5 o 6 años atrás, cuando nos encerraron, dice claramente que nosotros confiamos tuvimos fe en una información que dijeron, va a matar gente, tienen que encerrarse, tienen que taparse. Pero ¿quién nos dio esa información? Los medios de comunicación. Así que inconscientemente nosotros tuvimos que confiar en los medios y tener fe en la información que nos brindaron. Eso es inconsciente. Tanto para el bien como para el mal funciona esto porque Dios nos hizo así. De hecho, Eva tuvo que confiar en la serpiente para creer lo que ella le decía y luego comer. Entonces, primero está la confianza y luego la fe. Aquí tenemos el diagrama. Primera parte, confianza, la base sobre la que se obtiene la información. La confianza es el fundamento. Dos, luego viene la fe, que es tomo la información que me está dando esa fuente y entonces si la creo, se convierte en mis creencias y son verdad para mí. Bien, la identidad es quién creo que yo soy. Ahora, tomo la información. Si yo reconozco que hay una unidad de medida que tengo que aplicar en mi vida y en todo proceso de mi existencia, entonces tomo la información que recibo. Ustedes en este momento deben estar tomando esta información y colocándola en la balanza y luego al otro lado, en el otro platillo, deben colocar la unidad de medida que vamos a conocer en esta noche. Entonces, aquí está. Cuando Dios creó al hombre, escuchen, puso en su espíritu la identidad correcta. La verdad sobre sí mismo que decía que es un ser creado. ¿Cuál es la identidad correcta? Soy una criatura, soy un ser creado. En esta balanza correcta, la unidad de medida es inmutable y contiene, o sea, cuando Dios nos creó, teníamos
la unidad de medida correcta. O sea, teníamos la ley básica de todas las cosas. Cada elemento es un canal que debe tomar y dar. La existencia de Dios como fuente de poder con la que funciona cada canal. Amor cuya fuente es Dios y cuyo principio altruista se encuentra en toda la naturaleza. Recordemos que esto lo tenía Adán y Eva completitos, porque ellos fueron creados con esta identidad y con la unidad de medida. Y también tenían en esa ley el ser humano con sus necesidades. O sea que para ellos era tan natural que vivían la ley sin ponerle atención, porque era algo automático en ellos, porque para eso habían sido creados, para vivir la ley, para obedecerla. Con estas cosas inmutables como base de la adquisición de información, escuchen bien, es la ley la base de adquisición de información. Por eso Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no fuere conforme a esto, no les ha amanecido, no es verdad. Y nosotros seguimos pensando que es la letra de los 10 mandamientos, la ley, cuando en realidad los 10 mandamientos son mucho más profundos de lo que nosotros habíamos pensado y contienen la ley máxima y abarcante del universo. Entonces, dice, el espíritu puede alimentarse con el alimento que necesita para sus necesidades y cumplir el propósito para el que fue creado. Exactamente, o sea, si Adán y Eva, ellos cumplían el propósito porque en su identidad tenían la unidad de medida que era la ley y por eso cumplían el propósito. Aquí está, así funcionaba Adán y Eva y así desea Dios que funcionemos pronto, por la gracia y el poder de Él. Amén, que así sea. Entonces, tenemos la ley en la balanza aquí, en el platillo donde está la medida, nosotros debemos sopesar las cosas o la información que recibimos con la ley. Antes esta ley estaba en nuestra identidad, pero por el engaño, esa ley fue quitada de allí y ahora la ley es externa, ya no es interna, porque donde estaba la ley de Dios, ahora está mi propia ley o la ley de Satanás o la ley de los demás, pero menos la ley del universo, porque todo fue cambiado. Y por eso hoy día aceptamos información falsa porque la evaluamos según nuestros criterios o los criterios de los demás. Y no puede ser así. Entonces aprendámonos este cuadrito que está aquí, que es el filtro para adquirir información y hacerla verdadera al creerla. Entonces la ley fundamental me dice que soy un canal, que Dios es la fuente y que como ser humano solo puedo suplir mis necesidades en Él. Ese es el fundamento. ¿Está bien? Es claro, lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora dice, en este caso no hay riesgo de obtener información errónea, lo que llevaría a no satisfacer la necesidad y el propósito. Entonces, la información errónea es la que me hace no cumplir el propósito para el cual fui creado. Pero si yo tengo la ley, no voy a adquirir información errónea. Ahora, esa ley, ¿cuándo la tengo en cuenta? Solamente cuando yo creo que es una criatura, que soy una criatura. Pero cuando yo me creo otra identidad que vamos a conocer, esa ley no me interesa porque me interesa mi propia ley, mi criterio personal. ¿Solo donde puede producirse un error? Si la unidad de medida es correcta, todo será correcto después. No puede haber ningún desequilibrio de la balanza mientras la unidad de medida sea correcta. Por lo tanto, el único lugar donde puede producirse un error es en la unidad de medida. ¿Y cuál es la unidad de medida? La ley. Por eso, repito, a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a esto, no les ha amanecido. Necesitamos entenderlo. Si todo, todo, absolutamente todo,
Y por eso les mencionaba un ejemplo práctico. Cuando se enamoran o cuando nos hemos enamorado, si alguien dice, yo voy a suplir todas tus necesidades, conmigo no te faltará nada, estaré siempre para ti, nunca te abandonaré, aplíquele la ley. Y si le aplicamos la ley, ya sabemos que esa persona está mintiendo, porque ningún ser humano podrá suplir mis necesidades. Y si pusiéramos la ley, ¿cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos? ¿Pero se puede cambiar una unidad de medida inmutable? No. ¿Se puede cambiar la ley? No. ¿Puede cambiarse la fuente? No. ¿Se puede cambiar la estructura del ser humano? No. Evidentemente, no. Entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay sufrimiento, tristeza, dolor? ¿Existen a causa de algo bueno? Por supuesto que no. Teniendo una unidad de medida correcta, es decir, unos cimientos seguros y absolutos, nunca puede ocurrir nada malo. ¿Podría ser entonces la causa del mal en esta tierra un intento de cambiar algo que es inmutable? Por supuesto que sí. ¿Está la humanidad intentando lo imposible? Así es. ¿Pero por qué esto? Bien, necesitamos seguir aprendiendo. Vamos a responder las siguientes preguntas. Y pueden abrir el micrófono para participar. ¿Por qué el espíritu no puede aceptar la injusticia? Pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Porque tiene necesidad de justicia, su necesidad es la justicia, si no puede, por eso no puede aceptar la injusticia. Muy bien, porque es una necesidad mala y fuimos creados para necesidades buenas. ¿Por qué el bien impuesto se convierte en mal? Respondan o los De todo bloqueo. lo que es, Respondan o los porque todo bloqueo. lo que es ¿Esto es bueno obligado, o todo es lo malo? que es por posesión, Si yo los amenazo, ¿es bueno o es malo? Es malo porque no puede malo. nadie ser forzado a Ah, hacer muy el bien. bien. Con práctica y todo, para que no se nos olvide. El bien impuesto es malo. La verdad a la fuerza es mala. No funciona. El amor no permite eso. Muy bien. ¿Cuál es la causa de la adquisición de información falsa? Ahora sí, las que se estaban peleando el micrófono. Yo creo que es porque tomamos de la fuente incorrecta. ¿Cómo? Keila, repite por favor, no escuché bien. Tomamos de la fuente incorrecta. Tomamos de la fuente incorrecta. No, pero bueno, Cuando vamos en contra de la ley, habíamos dicho, cuando no, o sea, cuando no nos creemos que somos criaturas, cuando estamos cuando estamos creyendo otra cosa. muy bien. Y obviamente pues vamos a tomar de la fuente incorrecta. Sí, la causa de adquisición de información falsa es nuestra identidad falsa, que nos creemos alguien que no somos, que conscientemente decimos que somos criaturas, pero inconscientemente nos comportamos como alguien que no somos. Inconscientemente somos otros y por eso tomamos la información de otro lado. Por eso no tenemos la ley como nuestra guía, sino nuestra propia ley o la de otros, etcétera. ¿Qué principio está en la base de cómo funciona cada cosa?
¿Cuál es el principio? Tan tímido soy. Yo lo que he podido entender es que el principio básico que nos pusiste desde que empezamos el primer capítulo es que nada existe por sí mismo. Ni nada No sé puede hacer cómo algo para explicar. sí mismo. No, nada puede, sí. Eso a mí me ha puesto un poquito confundida, pero Muy sí, bien, la realidad es que nada puede hacer algo para sí mismo. Así fuimos creados, muy bien, ¿sí? Elsa. ¿Flor va a hablar? La ley, pastor. La ley, muy bien. Eso concuerda con lo que Elsa está diciendo. Sí, lo vimos desde el primer día. La base para que todo funcione es la ley, de que hay una fuente que debo tomar, que soy un canal y que no me puedo quedar, que tengo que dar. El principio es el altruismo. El intruso es el egoísmo. La ley me manda o me manda, no, la ley me hace ser altruista. La violación de la ley me hace egoísta. Bien, supongamos que te encuentras con la siguiente información. Hay un agente destructivo en la habitación en la que estás. Si no te proteges de él, te atacará y te pondrá muy enfermo. Solo puedes creer esta información si crees que es verdadera. Pero ¿en base a qué la consideras verdadera o falsa? Si en la balanza de tu espíritu tienes la unidad de medida inmutable, que es la ley básica, entonces dirás, ¿es esto posible? La ley no permite que ninguna cosa tenga poder propio. Así estarás tranquilo. Pero si tienes una referencia cambiante en tu balanza, creerás la información y actuarás en consecuencia. No sé si se acuerdan que Jesús dijo alguna vez que, que, que beberían cosas mortíferas y no les harían daño. ¿Por qué no les harían daño? Porque simplemente ellos, los del fin del tiempo, o los discípulos de Cristo, tienen la confianza en Dios y la fe en Él. Solo confían en Él, en ninguna otra cosa. Solo algo nos puede hacer daño o nos puede destruir cuando nosotros confiamos y creemos que así es. Y lo vimos tiempo atrás, muchos murieron por miedo, porque confiaron y creían que ese virus los iba a matar. Muchos hoy siguen confiando y creyendo que las enfermedades que tuvieron sus padres los van a destruir a ellos. Y los van a destruir porque si confían y creen, así será. Necesitamos cambiar de fuente o de lo contrario, nos autodestruiremos. Y por eso el Señor nos está dando luz. Disculpe, pastor, me acordé de algo un versículo que me vino a la mente y por eso es tan hermoso conocer esos principios, ¿no? Porque Ujú. basados en esos principios, pues el temor se desplaza y viene ese solo el amor. Cuál es el Pero versículo? dice, lo que el impío piensa, eso le vendrá. O Muy sea, bueno. yo sé que está en algún lado, pero tengo que buscarlo exactamente Creo que es en como donde lo que Proverbios. el impío teme, eso le vendrá. Ahí. Sí. Hay alguien que lo busque por También, allá y nos lo coloque en el chat de una vez, porque muy bueno su aporte, Elsa. Gracias. también hay un versículo que tampoco recuerdo donde dice que el amor echa fuera el temor. Eso está en Primera de Juan. Pero muy bien, vamos a terminar. Sigamos. Respaldo bíblico.
Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cuánto Dios hizo bueno? Todo. Al ser humano, bueno. A los animales, buenos. Todo bueno, aquí dice. Así que las necesidades eran buenas o eran malas. Buenas. O sea, solo podían hacer lo bueno. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, la ley es la verdad. ¿Yo qué voy a hacer en otro lado donde no esté la ley? Donde no aplique la ley. ¿No es que voy a andar en la mentira? Necesito la ley que es la verdad. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo es la única forma que no voy a pecar? Con la ley. Porque la ley me mantiene en la verdad, la ley me mantiene en la santidad, la ley no me permite hacer nada malo, sino que me va a mantener solo en lo bueno. ¿Ahora entienden por qué a Satanás no le gusta la ley? Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos o ley, y los guardaré hasta el fin. Ay, el salmista sabía que sin ley no se puede vivir una vida plena. Salmo 119, 165 dice, y esta es la fresa del postre, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que dependen de la ley, los que ponen en práctica la ley, los que atienden a la ley, los que quieren vivir en la ley. Y dice, y no hay para ellos tropiezo. Pues obviamente, si yo estoy en la ley, ¿cuántos tropiezos me voy a pegar? Ninguno, porque la ley es buena y solo me hace hacer o me lleva por el camino bueno. Lucas 3:38. Esto quiere decir la identidad. Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. La identidad como hijo de Dios, como criatura con la cual fuimos creados. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, toda creación tiene como identidad que es criatura antes del pecado, pero el pecado es un misterio y precisamente fue contra esto, que no quería ser criatura, sino que quería ser otra identidad que vamos a ir conociendo. Vamos entonces aquí a, a conocer algunas citas del Espíritu de Profecía. Dice, pongan su confianza en Dios. Hablando de la confianza y la fe, ¿no? Pongan su confianza en Dios. Oren mucho y crean. Si confían, esperan, creen y se aferran de la mano del poder infinito, serán más que vencedores. Aquí tenemos entonces el orden. Primero confianza, luego fe. Él tenía confianza en que la palabra de Cristo podía restaurar a su siervo. Hablando del romano, centurión romano. Él confiaba en quién? En Cristo. Ahora, cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ese tema, ojalá en algún momento lo estudiemos, pero es una cosa linda ver el desarrollo de la fe de aquel centurión romano. Él confiaba y le creyó la palabra que el Señor le dijo. Y eso tiene que llegar a pasar en nosotros para que avancemos en este caminar, porque el justo vivirá por la fe. Si no hay fe, estamos graves. Y por eso el Señor nos permite estar aprendiendo. El odio por la ley divina, miren esto, y como consecuencia inevitable, el odio por todo lo bueno llegó a ser universal. Y ya sabemos que eso fue a causa del intruso que se llama pecado. Leamos esta otra.
La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Escuchen, ¿dónde es? Dentro. En la identidad es donde Dios trabaja con sus criaturas. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno, porque es bueno, porque el hacer el bien agrada. Aleluya, hermanos. Si ahora solo sabemos hacer lo malo, hay esperanza para poder llegar a hacer lo bueno. Lo que un día perdimos, podemos volverlo a recuperar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro a la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucciones los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que había una fuente y Adán como canal, como criatura, recibía la instrucción de la fuente y la recibía para ejecutarla y vivirla. Una más. ¿Qué valioso hace esto al hombre? Por causa de la transgresión, los hijos del hombre se hacen súbditos de Satanás, mire. Por medio de la fe en el sacrificio reconciliador de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al tomar la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Gracias a la conexión con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del nombre de hijos de Dios. Gloria a nuestro Salvador. Lo que un día perdimos, la identidad como hijos de Dios, como criaturas de Dios, podemos volverla a recuperar por la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así terminamos el estudio del capítulo 8 de este precioso libro que estamos repasando cada noche. ¿Habrá alguna pregunta? Tengo una inquietud. Sí. Yo lo pongo a usted en Me preocupación cuando pone, me dice, no me haga esa pregunta. me ponen problemas. Pastor, mire, Ah, hoy tenía a mi lado una prima que tiene cáncer. Sí, Y si el cáncer, yo vuelvo y lo pienso, si el cáncer es, eh, ¿cómo le dijera? Yo no puedo, yo debo pensar que esos son bacterias, virus, que se sí. acumulan, células que se forman y tal. Si nada tiene poder en sí mismo, ¿por qué voy a preocuparme si me dicen que tengo cáncer? Pues, pues el Señor sabrá si eso me va a dejar para que me muera o no. Si he de morir, pues muero. Y si no, pues no me va a hacer nada. Voy a sanar haciendo los tratamientos debidos, digo yo, sabiendo que debo tomar las leyes de salud como deben ser. Pero ¿por qué le tiene tanto miedo la gente al cáncer? Ujú. Eso es interesante. Si, no, si lo ¿Por qué le pensamos tenemos en la miedo? ley. ¿Por qué le Y yo tenemos le miedo a decía las a ella, enfermedades? Porque Porque no hemos sanado la hora según, de, porque no hemos, siento que según, porque no hemos sanado la parte donde es la muerte, tenemos miedo a lo desconocido. bien, según el capítulo de hoy, tenemos miedo a las enfermedades porque confiamos en las enfermedades y no confiamos en Dios. sí, le creemos, además le creemos a los médicos que viene y le Eso. dice, mire, es que tiene cáncer. Usted ya le creyó al médico y entonces ahora se le metió en la cabeza que ya tiene cáncer y se va a morir. Usted Bien, no tiene cáncer, le decía yo a eso ella. es. Bueno, no sé. Creo Bien, que porque tenemos miedo a nosotros mismos, porque no hemos sanado el corazón para tener esa paz de la que usted habla. Sí. Creo. bien.
Sí, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? bueno, Pastor, yo quería, pues, no tengo pregunta ni aporte, pero pues le quería pedir el favor si es posible, porque ayer las diapositivas no las enviaron y pues yo estoy recopilando porque estas diapositivas terminan con la información de los libros inspirados y textos bíblicos, entonces cuando lo vamos a enseñar, muy bueno pues tener como este apoyo. Entonces, pues yo encarecidamente le pido el favor que sí nos mandan todas las diapositivas. Las de ayer, por ejemplo, no han sido posibles. No, yo se las voy a enviar. Solo que el egoísmo le gusta adquirir mucha información. El egoísmo le gusta almacenar información y poco vivirla. Así que más que tener información, necesitamos vivir lo que estamos tomando, porque es lo que Dios quiere. Pero las animo para que esas diapositivas las puedan usar para enseñar a otros, no para ustedes solitos, porque si no son canales obstruidos. Pero con gusto